La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Quiero manifestarles que en Villavicencio existe la Iglesia Presbiteriana Betania de la Reforma Labranza de Dios en el sector de Vanguardia, en la vía antigua a Restrepo, 1 kilómetro después del puente antiguo del río Guatiquía, es decir, por la vía Hotel del Llano, Bavaria. Las busetas que hacen la ruta al aeropuerto de Vanguardia los deja frente a la iglesia, en la primera arenera. Los invitamos cordialmente a compartir con nosotros si su realidad es que no tiene con quién congregarse o está buscando personas con las cuales adorar juntas a Dios. Entonces, kilómetro 1 después del puente antiguo del río Guatiquía, frente a la primera arenera. Los teléfonos de contacto para que sea guiado a la iglesia son el 311-480-9545 y el 311-848-4052. En horarios de oficina, usted puede llamarnos al 664-8188. En caso de que nadie le pueda contestar, usted puede dejarnos mensaje, puede dejar su número telefónico, su nombre, y con gusto le devolvemos la llamada tan pronto podamos. También puede comunicarse con nosotros para cualquier menester al correo electrónico beliortiz@gmail.com. Beliortiz, Beli con B larga, Y al final, Ortiz sin H con Z, beliortiz@gmail.com. También usted puede asistir, si le conviene mejor, los domingos a las 8:30 a un grupo que se está formando, una nueva iglesia que se está planteando en el barrio Olímpico. Esa plantación de iglesias queda ubicada en la calle 26, número 15B15, en el barrio Olímpico, en la llamada calle del Carbón. La hora de la reunión, ya les dije, 8:30 de la mañana. Y el encargado de esta plantación de iglesia es el presbítero Jacir Martínez. Y ustedes lo pueden contactar en el 311-818-8438. 311-818-8438. Y en el 313-350-2444. 313-350-2444. Queda en la calle 26, número 15B15, barrio Olímpico, en la llamada calle del Carbón. Hora de la reunión, 8:30 am. Esas son pues las dos obras presbiterianas, Betania de la Reforma, que existen en Villavicencio. Usted puede asistir a cualquiera de ellas, tendrá buena predicación y tendrá un culto normal, ordenado, tranquilo, sencillo, sin nada extraordinario. Lo esperamos con los brazos abiertos. 10:30 en Vanguardia, 8:30 en el barrio Olímpico. Y ahora, sin más dilaciones y sin más comentarios, vamos otra vez a continuar con nuestro precioso estudio en el libro de Isaías, y nos faltan ya los últimos capítulos para terminar este precioso libro. Isaías capítulo 60, versículos 1 al 8. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos.
Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Medián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nabaiot serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Este pasaje que acabamos de escuchar nos habla de las glorias de la iglesia de Dios cuando llegue el cumplimiento del tiempo de los gentiles. ¿Qué es eso? El cumplimiento del tiempo de los gentiles, o sea, los que no somos judíos, cuando llegue el tiempo de estas personas que no pertenecen al pueblo de Israel, porque en el Antiguo Testamento los israelitas estaban convencidos que Dios tenía un plan de relación solo y exclusivamente con ellos, pero el Señor les había indicado, ellos no lo entendían, que su bendición y su pacto, su plan, su promesa era para todas las naciones del mundo. Por eso Dios desde el principio, desde su mandato cultural, tenía el mensaje de llenar la tierra, tenía el propósito de llenar la tierra, de multiplicar la raza humana y de ir con su mensaje y su propósito a todas las naciones de la tierra. Hasta donde tenemos conocimiento de Dios en nosotros y el favor de Dios para con nosotros, podemos afirmar y podemos decir, según ese conocimiento y según esa revelación, que nuestra luz, la luz de los gentiles, el tiempo de los gentiles ya ha llegado. Ya estamos en ello. De hecho, todos nosotros somos gentiles. No somos judíos, no somos del pueblo de Israel. Somos del nuevo Israel que está constituido por todos los miembros de la iglesia del Señor después de su primera venida. Vamos entonces a hablar un poquito sobre esto de la luz que ha llegado a nosotros los gentiles, porque estamos en el tiempo de los gentiles. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Este anuncio mediático que encontramos en el capítulo 1 de San Juan corrobora lo que hemos estado diciendo al iniciar este programa. El tiempo de los gentiles ha llegado. La luz nos ha llegado. La bendición para todas las naciones de la tierra ha llegado. Aquí está el Salvador, aquí está el Dios hecho carne, aquí está la gloria de Dios en medio de nosotros y con una invitación directa a todo aquel que cree en todas partes del mundo. Si somos de Dios, si estamos escogidos, si hemos sido seleccionados por Él, predestinados para ser añadidos a la iglesia, en cualquier parte del mundo se verá esa luz. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros decimos o afirmamos que no todos ven la luz, o que esto no es para todo el mundo, pero sí para gentes de todas las naciones en el mundo, y la invitación está hecha para todo el género humano, es claro y es obvio y es una realidad que no podemos negar, que no todos ven esa luz, no todos la aceptan, no todos se acercan, no todos son conscientes de que el cumplimiento de los tiempos para la promesa de Dios de salvación a todo aquel que cree ya ha llegado. No solo para los judíos, sino también para nosotros los que no somos judíos, en cualquier parte del mundo. Pero también es cierto y también es la verdad que aunque hay buena voluntad de Dios para con los hombres, no todos los seres humanos ven esa luz. Por eso, unos de ustedes, cuando comparten las Escrituras y cuando comparten el Evangelio con algunas personas, notan que unos son absolutamente sensibles y hay un amor a primera vista y hay un interés inmediato
pero también se dan cuenta que hay unos que pasan los años, pasan los días y nunca se inmutan sobre estas cosas de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente no les ha sido dado que ellos vean esa luz. Si la gloria de Dios es vista sobre nosotros, o sea, si nosotros dejamos ver a los demás la gloria de Dios, para honra nuestra debemos responder con alabanza, debemos estar agradecidos. Si nosotros hemos llegado a ser sensibles, dulces y tiernos para este mensaje del Evangelio, para la comunicación de Dios con nosotros, debemos vivir eternamente agradecidos, porque esa sensibilidad, esa capacidad de ver la luz, ese deseo de cambio, esa aceptación por la fe de la obra de Cristo y de Cristo en nuestras vidas, es solo por la gracia, es solo porque Dios nos ha movido a hacerlo, es porque Él nos destinó desde antes de la fundación del mundo para que así lo hiciéramos. Debemos pues responder con alabanza, con un corazón lleno de gratitud, no solo de labios para afuera, sino en nuestras propias vidas. Por eso es importante, mi querido oyente, que si usted se cataloga como un cristiano, el mejor testimonio y la mejor alabanza no debe ser la que canta en la iglesia, sino la forma de vida que usted presenta a los demás. No encontramos nada en la historia de los judíos que sea cumplimiento de la profecía de este capítulo. Debemos concluir que todo lo que se está diciendo aquí en la lectura de este capítulo 60 del libro de Isaías se relaciona principalmente con hechos futuros, con hechos que iban a pasar después de la época de Isaías, muchos años después. Predice nada más ni nada menos que la pureza y crecimiento de la iglesia. Eso es lo que Isaías está profetizando aquí en este pasaje de la Escritura. Aquí describe la conversión de las almas. Aquí nos muestra cómo ellos huyen hacia Cristo, huyen de su pecado, huyen de su maldad, van al encuentro con Cristo, se unen a la iglesia, a la palabra, a los sacramentos, como si fueran unos pajaritos, unas tortolitas que buscan sus nidos en el momento de descansar y de pasar la noche. Buscan amparo, buscan refugio. De ahí que huyen en busca de una solución a todos los afanes de sus vidas. De ahí que huyen en busca de reposo. Qué grata visión, qué grato cuadro el que nos pinta Isaías aquí de esas almas que corren hacia Cristo. Ahí estuvimos nosotros, estuvimos dentro de esa categoría de gente necesitada, desorientada, amargada, encajonada, sin salida, pero por la gracia de Dios, por su misericordia, por su amor, por su luz, tenemos hoy caminos y sentido en la vida. Por eso estamos aquí, dedicados a compartir este mensaje, porque el Evangelio de Dios es poder para transformar las vidas. Y así como transformó las nuestras, la mía y la de mi esposa y la de mis hijas, así también puede transformar con poder y con gloria, que la puede usted ver y la puede experimentar y la puede palpar, puede cambiar la suya y la de sus seres queridos, la de sus amigos, la de sus compañeros. Pero tenemos que dejarles ver en nuestras propias vidas que algo poderoso ha pasado. Efesios capítulo 5 versículos 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia del Señor también debe ser mirada en el futuro. La iglesia que hoy vemos sí es la iglesia del Señor, pero en la iglesia del Señor que es visible, que milita hoy en día en el mundo, también está llena de cizaña, también está llena de personas que no son creyentes, también está llena de personas que no creen en realidad. La verdadera iglesia, los verdaderos hijos de Dios, serán aquellos que lleguen hasta el final de sus días, fieles, sirviendo a Dios, y los que resuciten para gloria y para recompensas en el último día. Esa es la verdadera iglesia. Y esa es la iglesia que se ve en Apocalipsis descendiendo del cielo, sin mancha, sin arruga y ninguna cosa
de qué avergonzarse. Santa y sin mancha. Esa es la iglesia del Señor. Hoy en día en la iglesia histórica, en la iglesia humana, en la iglesia visible, hay muchas cosas de las cuales nos tenemos que avergonzar. Está constituida por hombres. Y como hombres cometemos muchas equivocaciones. No somos infalibles. Por eso es que nosotros los protestantes no creemos en la infalibilidad de ningún ser humano. Todo ser humano, tenga cargos en la iglesia o no los tenga, es falible, se equivoca, comete errores. Y hay muchos errores que la iglesia de Cristo ha cometido. La iglesia de Cristo entre paréntesis, porque yo no creo que sea la iglesia de Cristo, sino la iglesia que se dice ser de Cristo. Ha cometido muchos errores y nos tenemos que avergonzar y pedir perdón todos los días por los abusos que se han cometido en el nombre del Señor, blasfemando y vituperando el nombre del Señor. Por eso yo les pido en este programa que ustedes sean muy juiciosos, que sean muy serios, que sean absolutamente responsables con Dios y con los demás, teniendo un discernimiento que los lleve a las verdaderas iglesias, a las iglesias con las características y con las señales y las marcas de que son de Dios y que son de Cristo. Hoy en día hay miles y miles de iglesias, hay miles y miles de grupos, pero muchos de ellos no son iglesias de Cristo. Pueden ser de cualquier otra cosa, pero de Cristo no lo son. ¿Cuáles son las marcas de la iglesia de Cristo? Las marcas de la iglesia de Cristo son muy sencillas y no nos podemos detener ahora en ese estudio porque tenemos otros temas que desarrollar según nuestro programa, nuestro cronograma, pero digamos lo siguiente rápidamente. Las marcas de una iglesia de Cristo son estas. La primera, una iglesia que predica ajustada a la palabra de Dios y nada más. Y tiene celo por la palabra de Dios. Y su lema es solo escritura y nada más que la escritura. El único dogma, la única verdad, lo único que no se equivoca es la sagrada escritura, en sus originales más antiguos. Segundo, una iglesia que practica y administra perfectamente los sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos según la Biblia? Los sacramentos según la Biblia solo son dos. Uno, el bautismo, y el otro, la Eucaristía, la Santa Cena, la comunión. Si una iglesia predica única y exclusivamente la palabra de Dios y administra correctamente los sacramentos y en tercer lugar aplica la disciplina bíblica entre su gente, es una iglesia con las marcas verdaderas. Esas son las principales, esas son las que no pueden faltar. Sin esas tres marcas no hay iglesia verdadera. Entonces tengan mucho cuidado y mucho discernimiento, porque Dios, el plan que Dios tiene es conformar una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, y para que sea santa y sin mancha. Es allá donde el Señor va a llevar a su pueblo, es allá donde el Señor va a llevar su nuevo Israel, es allá donde el Señor va a llevar a su novia, es allá donde el Señor va a llevar a su gente, a su nación. La iglesia, por lo tanto, tiene una misión clara y expedita de hacer discípulos y de bautizarlos y de enseñarles. Eso está en Mateo 28. La iglesia no puede olvidar esta vocación y cada pastor debe esforzarse por hacer de su ministerio un ministerio de proclamación del Evangelio y de continua enseñanza de la palabra de Dios. Un verdadero pastor solo habla de Cristo y transmite a Cristo, imita a Cristo y se esfuerza por vivir la vida como Cristo la vivió. Cristo debe ser el centro de toda nuestra actividad. La gloria de Cristo. Hoy día debemos examinarnos para ver los niveles de cumplimiento de nuestras iglesias con relación a esta gran comisión, a la comisión de hacer discípulos, de bautizarlos y de enseñarles. Es necesario omitir totalmente lo que lleve a la iglesia al no cumplimiento de su misión primaria y prioritaria. No podemos permitir que el enemigo nos siga distrayendo en la forma que lo viene haciendo en estos días y que continúe sembrando la semilla de la discordia y la división entre los cristianos y en las iglesias locales mientras el mundo se pierde en la más terrible de las oscuridades. Porque yo estoy convencido que estamos entrando en un oscurantismo peor y más grave que en el de la Edad Media. No podemos olvidar, el medioevo, no podemos olvidar las siguientes palabras de Cristo.
Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La falta de unidad entre los cristianos y de manera muy especial en las iglesias locales, en las congregaciones que existen en las ciudades, en los campos, es un acto de terrible y nefasta negligencia por parte de los pastores y los ancianos gobernantes. Es una flagrante ignorancia de las Escrituras y una pérdida lamentable del foco de la iglesia. El Señor es muy preciso en sus instrucciones y en sus mandamientos. El asunto es que nosotros somos muy caprichosos y muy erráticos porque confiamos mucho en nuestra propia opinión y en nuestro propio criterio. Debemos ser más abiertos al examen concienzudo a la luz de las Sagradas Escrituras y debemos pedir a Dios todos los días una profunda sensibilidad para el discernimiento de su verdad verdadera. El pastor que se examina diariamente, el pastor que sabe rectificar, el pastor que no tiene vergüenza de pedir perdón cuando se equivoca, es un pastor con muy claras posibilidades de ser auténtico siervo del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y es bueno que recordemos también aquí, de manera clara y precisa, cuál es el foco principal de una iglesia local y cuál la función prioritaria de un pastor y un consistorio. Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pocas veces ponemos atención y cuidado a este asunto de la unidad, a la doctrina de la Iglesia universal, de la Iglesia como cuerpo de Cristo, cuya naturaleza básica y fundamental es la unidad. Oremos mucho por la unidad de la Iglesia. Eso sí, deberíamos reunirnos para orar mucho por eso. Especialmente en la iglesia local y para que esta unión sea una realidad en nosotros basados única y exclusivamente en la palabra de Dios y en su amor. La unidad entre los creyentes es un poderoso testimonio al mundo. ¿Testimonio de qué? Testimonio de la unidad de la iglesia, de los creyentes con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, unión de la iglesia del Señor con la Santísima Trinidad. Y es que de este testimonio en el mundo no puede ser si no es en el poder del Espíritu Santo. Este testimonio no puede darse si no es en el poder del Espíritu Santo. Menciono esto para que a nadie le quede la menor duda de que estamos involucrados en un asunto que concierne a la bendita Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en perfecta unidad, y esta unidad debe ser una realidad con la Iglesia o estaremos lejos de ser hijos de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En la iglesia cristiana se ha hablado mucho del Espíritu Santo, o mejor dicho, se habla poco también, porque no se habla lo que se debe hablar del Espíritu Santo. Y en muchas iglesias de sana doctrina, el gran olvidado siempre es el Espíritu Santo. Pero lo que quiero decir y lo que quiero aclarar, y quiero lograr la coyuntura en que hemos caído en el estudio, para decir de que noten ustedes aquí con toda claridad para qué es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es para que usted pueda ser testigo. Ahora, eso implica muchas cosas, pero lo que primariamente implica es su transformación personal, su santidad personal, sus actuaciones personales, su sometimiento a la voluntad de Dios. Es decir, que su vida muestre con realidad y de verdad el fruto del Espíritu Santo.
¿Y cuál es ese fruto del Espíritu Santo? Está en Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero eso solo se puede dar en el poder del Espíritu Santo. Y primariamente, el poder del Espíritu Santo es para eso, para que usted pueda ser testigo. ¿Y cómo puede ser testigo? Dando fruto, porque en eso es glorificado el Padre. Y sin Cristo nada podemos hacer, no podemos dar fruto. Entonces, la unidad no existe si no existe el fruto del Espíritu Santo. La unidad es un imposible si no existe el fruto del Espíritu Santo: el amor, la paz, el gozo, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Si no existe todo eso, no puede haber unidad. Esta unidad no dice otra cosa a nosotros mismos, sino que estamos unidos a Cristo perfectamente, que no estamos separados de Él. ¿Por qué? Porque el gran principio básico de la vida cristiana: sin Cristo, separados de Él, no podemos hacer nada. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La unidad, entonces, queridos oyentes, es la gran necesidad hoy en día. Y como hoy en día el tema de moda es la paz, entonces, queridos oyentes, déjeme decirle con toda propiedad y sin temor a equivocarme, que sin unidad no hay paz. Unidad en el hogar. Si no hay unidad en el hogar, no hay paz en el hogar. Si no hay unidad y no hay paz en el hogar, no hay unidad ni hay paz en la sociedad. Si no hay unidad y no hay paz en la familia, en el hogar y en la sociedad, no hay paz en la iglesia, no hay unidad en la iglesia. No hay unidad en la nación. De manera pues de que vayan hilando ustedes aquí muy especialmente estas ideas y lleguen a la conclusión: porque es que nosotros caminamos en búsqueda de la felicidad, en búsqueda del bienestar, en búsqueda del bien, pero no lo podemos encontrar porque damos tumbos, porque andamos en tinieblas, porque no acudimos donde realmente está la fuente de esa paz, la fuente de ese gozo, la fuente de ese fruto del Espíritu, que solo es para aquellos que creen de todo corazón. Volvamos de nuevo a nuestro texto de estudio. Isaías capítulo 60, versículos 9 al 14. Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario. Y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Estos versículos nos hablan de los judíos ya sean convertidos y reunidos de su diáspora. ¿Qué es una diáspora? Una diáspora es una dispersión. Cuando un pueblo es desplazado, eso es una diáspora. Y los judíos tuvieron diásporas cada rato fueron esparcidos. Entonces, Dios mostrará su gracia abundante. Debemos empezar con su promesa y luego vendrán todas sus misericordias. Cristo siempre está dispuesto para recibir a todos los que acuden a Él.
La puerta de la misericordia siempre está abierta día y noche. Eso es lo que mucha gente no quiere entender. ¿Por qué Dios no acaba esto de una vez por todas y por qué no erradica a los malos y a los perversos? Eso es lo que ha prometido, eso es lo que se propone. ¿Y qué es lo que está esperando? Primero, que este evangelio sea proclamado en todas las naciones de la tierra. Eso quiere decir en todos los rincones del mundo. Y segundo, hasta que el último de los escogidos haya nacido y haya escuchado el evangelio. Entonces vendrá el fin. Está esperando con misericordia que se conviertan sus elegidos, que se convierta su gente, que se complete su pueblo. Está esperando. No es que se haya olvidado o es que no sea capaz o no pueda acabar con la maldad. Lo va a hacer, lo ha prometido, y nosotros los creyentes vivimos y caminamos con esa esperanza de que un día llegaremos al punto donde el mal, el llanto, la muerte, las dificultades, los problemas, las guerras, los pecados, toda injusticia será erradicada de la existencia humana. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Estas palabras deberían llenarnos de esperanza y de consuelo. Todo el que venga a Cristo, si es enviado por Dios, si es traído por el Padre, Cristo no le echa afuera. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Es lo que dice el Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10 y en el versículo 27. De manera, pues, mi querido oyente, que llénese de esperanza, que el Espíritu Santo lo mueva, o mueva a sus familiares, a sus compañeros, a sus amigos, comience a hacer la red, contándole a los más cercanos todas estas verdades primorosas, profetizadas desde el tiempo de Isaías, puerta abierta, invitación del Señor. Él quiere que acudamos a Él, y Él es la solución efectiva, genuina, que no cambia, que no se va, que no se cansa, que no se pierde. De manera que esto nos debe llenar de esperanza y nos debe animar a continuar proclamando este bendito evangelio de nuestro Señor. Cristo ha abierto entonces una invitación a todo aquel que oiga y que venga y que haga. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí está la invitación. Pero hay gente tan soberbia y hay gente tan orgullosa y tan insensata que dice: yo no tengo ningún problema, yo no tengo cargas, yo vivo muy sabroso. Pues yo no sé dónde estarán esos hombres y esos seres tan privilegiados que caminan por este valle de lágrimas, por este sendero lleno de limitaciones y de obstáculos, sin ninguna preocupación. Pero para los que son honestos, los que son pobres en espíritu, los que son correctos, los que reconocen que esta vida es dura, es difícil y a veces no tiene sentido porque caminamos solos en ella, ellos podrán ver que esta invitación es para ellos, que esta invitación tiene lógica y que solo un ser infinitamente poderoso y bueno nos puede sacar de este atolladero. Y esta invitación, queridos oyentes, será oída por todos aquellos que están ordenados para vida eterna. Antes les mencioné el versículo en San Juan 10, ahora escúchenlo de las Sagradas Escrituras. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Como ya ustedes habían escuchado esta mención de esta escritura, es bueno que ustedes miren también el versículo anterior para que mejoremos el contexto y encajemos un poquito en el diálogo que trae el Señor Jesús con los incrédulos judíos. Escúchenlo. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Si usted está recibiendo esta invitación, si usted es sensible a este comentario, si usted oye de Dios estas palabras y su corazón está ardiendo, usted está inquieto, comienza a palpitar su corazón de una manera especial, dese por bien servido, dele gracias a Dios, llénese de gratitud y dígale al Señor: aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque eso significa que Dios está tratando contigo, que tú eres de ellos, que eres oveja y que tú oyes la voz. Pero si esto no te dice nada, y si esto no te enardece, y si esto no
crea en ti un fuego interior, pues mi querido amigo, mi querido escucha, siéntese tranquilo, siga su vida, porque usted no es de las ovejas de Dios. Entonces, la invitación está hecha para que todo aquel que es de Dios la escuche, y de hecho la escuchará. Por eso la iglesia predica el evangelio, y por eso la iglesia del Señor va a estar último de la tierra, y por eso una de las grandes características de una iglesia verdadera es que predica la palabra, y solo la palabra, aquí y en cualquier parte del mundo donde el Señor la lleve. Sigamos leyendo la escritura acerca de este tema tan interesante. Romanos capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y esto que acabamos de leer tiene una razón particular y muy justa, y es la siguiente. Vamos a escucharla de la misma escritura, porque como les he enseñado muchas veces, la Biblia se responde todas las preguntas y se explica por sí misma. Romanos capítulo 9, versículo 11. Pues no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Ustedes saben a qué historia se refiere este versículo. Ustedes la conocen, la mayoría de ustedes la conocen. Pero lo esencial del mismo versículo no son los personajes, no son Esaú y Jacob, porque esta historia se refiere a Esaú y Jacob, sino la soberanía de Dios en la elección. El mérito es del que elige, no del que obra o el que busca o el que quiere o el que corre. No, es de Dios que elige soberanamente. No somos nosotros los que elegimos a Dios o lo recibimos o lo aceptamos. Eso es un contrasentido. Es Él quien elige y nos recibe y nos acepta. Él, porque Él sí tiene el poder para hacerlo. Nosotros no tenemos el poder para aceptar a Dios, para vivir como Dios pide, como Dios exige que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque somos pecadores, somos imperfectos, somos inconstantes, somos incapaces. Pero Dios, Él no cambia. Él es poderoso, es inmutable. Sus promesas son inviolables. Y si Él empieza la obra conmigo, la termina, porque Él es fiel. Sigamos leyendo las Sagradas Escrituras. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, queda claro lo que les vengo explicando. Es que muchos en el cristianismo hoy en día dicen, tú eliges a Cristo, tú lo aceptas, tú lo llamas, tú crees. Mira, no hay lógica posible que nos deje tranquilos con un cuadro semejante. Un Dios suplicándole a sus criaturas, un Dios delegando, renunciando a su soberanía, a su poder, para ponerse en las manos de la decisión de una criatura. ¿Esto dónde tiene sentido? Esto no tiene sentido teológico. Esto no tiene sentido bíblico, esto no tiene sentido ni siquiera lógico. Pero Él, que sabe todas las cosas, el que puede todas las cosas, el que es misericordioso, el que es el que derrite y conforma, el que destruye y el que construye, el que crea y el que quita lo que crea, porque es poderoso y porque tiene cómo hacerlo. Él, si prometió salvación, la cumple, la garantiza, lo preserva. Si ustedes vuelven a San Juan capítulo 10, allá en el versículo 27 donde estábamos, ustedes pueden leer cosas maravillosas. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque mi Padre fue el que me las dio. Es muy claro en la Escritura, pero hay mucha persona y mucho personaje que insiste en su propia interpretación. Y no solo se pierden ellos, o pierden el gozo de su salvación, sino que llevan a otros por el mismo camino. Y entonces tienen que buscar otras cosas, otros alicientes, otras motivaciones para poder sentirse tranquilos, satisfacer su conciencia y decir, ¡ay, qué buen cristiano soy yo! Sigamos leyendo las Escrituras. Efesios capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo creo que está muy claro. Somos aceptados, somos calificables para Dios, pero en Cristo. Por Cristo, en Él y solo en Él. Por eso es que hoy nosotros tenemos un descuido terrible de la persona de Cristo. No le rendimos el honor, la gloria, el puesto que merece en nuestras vidas, en nuestros corazones, ni en nuestras iglesias, ni en nuestra predicación. Él debe ser el centro, Él es el único, el excelente, el suficiente.
el poderoso Salvador, el único mediador, el único sacerdote, el único profeta, el único rey. Es increíble que muchos no puedan ver esto tan claro en las Sagradas Escrituras. La invitación de Cristo está aquí y es vigente y es válida hoy día. Acudamos al llamado de Cristo. En ello está la bendición salvífica de Dios. Todos los que están en la iglesia serán hechos útiles para ella si son verdaderos creyentes. Pero los que no se sometan al cetro de oro de Cristo, a su reinado, a su autoridad, a su palabra, a su espíritu, los que no se sometan a las leyes y las reglas de la familia de Dios, del pueblo de Dios, serán quebrantados por su vara de hierro. Hermanos, amigos oyentes, un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Es bueno que lo hagas ahora, voluntariamente, bajo la influencia de la gracia del Espíritu Santo y por las instrucciones de su bendita palabra. Porque si te toca hacerlo en el último día, será por la fuerza, bajo el aplastante y terrible poder de la justicia y la ira de Dios. Un día, todos reconocerán que Cristo es el Señor. Entonces no me voy a preocupar mucho porque usted es indiferente, porque usted no le pone bolas a su salvación, porque usted no está dedicado o sencillamente porque usted no cree. Yo cumplo con mi deber de anunciarle todas estas cosas. Si usted las cree, allá usted, y si no, pues, y si las cree, bendito Dios, porque habrá fiesta en el reino de los cielos. Ahora, recuerden que no me predicó 120 años. Pasó por loco, pasó por un tipo desadaptado, pasó por un tipo completamente raro, porque hizo un barco por ahí en un monte donde no había agua y también estaba anunciando que iba a llover cuando no había llovido nunca sobre la tierra. Pues aquí no se ha aprendido esto, ni se ha quemado, ni ha habido una combustión espontánea universal, pero que la habrá. Está en la palabra de Dios y yo no tengo ni un ápice de duda que así será. Si tú lo quieres creer, está bien. Si el Espíritu Santo te da la gracia, si eres oveja del Señor, si estás siendo llevado por los caminos del predestinado, tú lo vas a entender, el Espíritu Santo te lo va a enseñar y te vas a convencer de eso. Las ventajas peculiares de toda nación y de toda clase de hombres se reunirán para embellecer la iglesia de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios te llama y tú te unes a su cuerpo, Él embellece tu vida con dones, con regalos, con unos dones especialísimos, dones espirituales. ¿Para qué? Para que sirvas, pero no porque tú eres una gran persona o un personaje muy especial, como sucede hoy en el mundo del carismatismo, que los que tienen dones especiales y extraordinarios son las grandes personas y los grandes cristianos y los ponen en pedestales altísimos. No, el propósito de Dios no es adornarme a mí, el propósito de Dios es adornar su iglesia. Hacer que su iglesia brille, que sea una novia sin mancha y sin arruga, que sea perfecta para Él. Debemos suponer que esto se cumple en la belleza de la santidad y en las gracias y consolaciones del Espíritu con que están adornadas y enriquecidas las ordenanzas del Evangelio. Bendito sea su nombre, el nombre de Dios. Bendito sea el Señor, porque las puertas de Sión están siempre abiertas para los pecadores arrepentidos. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Este versículo entonces es glorioso también. Cristo no vino a buscar a los perfectos, ni a los inteligentes, ni a los que saben cómo es la vida y cómo son las cosas. Él vino a buscar a aquellos que en un momento dado nos vimos perdidos, confundidos, sin esperanza, sin razón de vivir, y estiramos nuestro brazo, movidos por su misericordia, para que Él tomara nuestras vidas. Y hubo fiesta en los cielos cuando nos arrepentimos, y seguirá habiendo fiesta en el cielo cuando tú te arrepientas de verdad. El arrepentimiento verdadero es aquel que implica un cambio en tu vida, una verdadera conversión de 180 grados. Sigamos leyendo la Escritura. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta reiteración les debe decir algo. La traje a colación porque es bueno que vean que el evangelista lo repitió, lo recalcó.
quiso que quedara muy claro. Es muy importante que la gente se arrepienta, que la gente busque a Dios, que la gente vuelva a los caminos de la instrucción del Señor. Volvamos entonces a nuestro texto de estudio para seguir y continuar con nuestra reflexión. Isaías capítulo 60, versículos 15 al 22. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro y plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo, y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación, y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Si esto no es glorioso para ustedes, queridos oyentes, no sé qué los pueda mover. Este es el futuro que nos promete Dios. Este es el futuro que está creando para su pueblo, para todo aquel que cree, para todo aquel que acepta a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Este pasaje nos habla de los reinos de este mundo que se conviertan en el reino de nuestro Dios y de nuestro Cristo. Debemos buscar el pleno cumplimiento en épocas y cosas que van más allá de los de la iglesia del Antiguo Testamento. Las naciones y sus reyes se pondrán a disposición para el bien de la iglesia. Tal salvación, tal redención será realizada para ti cuando se revela que es la obra del Señor. Todo cambiará para bien. En tu tierra no se oirán más las amenazas de los violentos, ni quejas de los que sufren violencia o injusticia. Tus muros serán medios de seguridad. Tus puertas serán escritas con alabanzas a Dios. En pocas palabras, tú podrás vivir confiado y en paz. Segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y lo que leímos en Isaías nos da unas ideas, nos da una pintura de lo que será ese cielo nuevo, esos cielos nuevos y esa tierra nueva donde more la justicia. Eso lo podemos ver claramente en las ventanas que nos abre Apocalipsis para que en forma simbólica tomemos una idea de lo que es nuestra esperanza, de lo que es la promesa, de lo que es el cumplimiento de todas las cosas en Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Esto le suena muy parecido a lo que leyó en Isaías. Vuelva a leer Isaías, en el capítulo 60, los últimos versículos. Está ahí lo que está viendo Juan. Y lo que está viendo Juan en el Nuevo Testamento, en el primer siglo de la era cristiana, aquí lo está viendo Isaías 700 años antes. Si usted cree que la Biblia no es de Dios, yo no sé cómo lo puede creer, porque este milagro profético en el cual basamos nuestra fe es lo más grande que pudo habernos dejado Dios después de nuestro Señor Jesucristo.
Apocalipsis capítulo 22, versículo 5. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Nada puede corresponder a esto, excepto un estado futuro de gloria de la iglesia que hoy milita en la tierra, que está llena de defectos, de problemas y de errores, y está llena de muchas dificultades, pero cuando llegue a su estado de gloria, a ser la iglesia triunfante en el cielo, veremos cumplidas todas estas profecías. Esa es nuestra esperanza, hacia allá caminamos, y lamento por los que no lo creen y por los que no alimentan su alma y su mente con estas promesas salidas de la boca y el corazón de Dios. Ese es el gran problema de la incredulidad. Los que hacen de Dios su única luz, lo tendrán como su luz, suficiente, poderosa, para todo en su existencia, por la eternidad. La felicidad no conocerá cambio ni mezcla. Nadie en la tierra es totalmente justo, pero en el cielo no habrá mezclas. Todo será uniforme en cuanto al bien, en cuanto a la justicia, en cuanto a la santidad. Seremos íntegramente justos. Estoy diciéndoles, seremos. Ya lo somos posicionalmente, ya Cristo ganó y lo afirmamos y nos sostenemos en eso por la fe. Pero llegará el día en que lo veamos y lo palpemos. La gran utopía para muchos será una realidad para miles y millones de personas. Los espíritus de los justos serán hechos perfectos allá. La gloria de la iglesia será ser la honra de Dios, la gloria de Dios, por la eternidad. Cuando esté terminada, la iglesia se manifestará como obra maravillosa. Yo lamento que hoy en día aún los cristianos no amen la iglesia, no se sacrifiquen por la iglesia, no respeten la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la esposa del Cordero, es la esposa de Cristo, es la gloria de Cristo, es la gloria de Dios, es el fruto de su obra redentora, es el fruto de su propósito de creación. Y ay de los que maltraten la iglesia del Señor. Y cuando resucitemos, nuestros cuerpos serán perfectos. Puede parecer demasiado difícil de realizar esta obra maravillosa, pero el Dios Todopoderoso la ha emprendido y la terminará. Puede parecer demorada y postergada, pero el Señor apresurará el tiempo establecido por su sabiduría, aunque no el tiempo prescrito por nuestra necedad. Que esta esperanza nos alegre en todas las dificultades y nos incite a toda diligencia para que tengamos entrada abundante en este reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y los quiero dejar también con este otro pensamiento. Judas capítulo 1, versículo 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Y lo dejamos ahí porque lo que quiero destacar es que aquel que es poderoso, el creador de los cielos y de la tierra, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el que murió por nosotros, es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Por qué? Porque Él pagó en la miserable cruz el costo de nuestros pecados. Créalo, querido oyente, créalo, créalo. Usted que se ha resistido a este mensaje tantos días, tantos años, créalo y será salvo. Que Dios lo bendiga y nos vemos en el próximo programa, Dios mediante, o en el cielo nuevo y en la tierra nueva donde more la justicia. Bendiciones. Estudiemos la Biblia con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita
la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.